Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, la razón en la práctica. A continuación, presentaré a la línea de honor. Se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado. El doctor Roberto Lara Chagoyán. De manera virtual nos acompaña el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, que estaba hace un momento ahí. Y el doctor Juan Jesús Garza Onofri. Además, tengo el gusto de informar a nuestros invitados especiales. Se encuentra con nosotros la doctora Mariela Poncevilla, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. El maestro Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado. El doctor Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas. Y el doctor Salvador Arbizu Galván, director de AMS y JPA. A continuación, daré lectura a las síntesis curriculares de los ponentes. El doctor Roberto Lara Chagoyán, autor de la obra de esta tarde, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se ha desempeñado como director de Educación de la Procuración de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, como asesor en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como secretario de Estudio y Cuenta, letrado, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como director general del Centro de Estudios Constitucionales de esa misma institución. Ha colaborado en distintas revistas académicas, entre las que destacan Isonomía, del ITAM, Doxa, de la Universidad de Alicante, y Cuestiones Constitucionales, de la UNAM. Y es autor de los libros El concepto de sanción en la teoría contemporánea del derecho, editorial Fontamara, 2004, Argumentación jurídica, estudios prácticos, Porrúa, 2011, El constitucionalismo mexicano en transformación, avances y retrocesos, por el IECQ, 2020, y Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, la razón en la práctica, Tirant-Leblanche, 2021. Actualmente se desempeña como director nacional del Programa de Derecho del Tecnológico de Monterrey, donde también es profesor e investigador. Y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Panamericana, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Iberoamericana de Puebla. El doctor Juan Antonio Cruz Parcero, virtualmente, es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, investigador titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas y actualmente su director, profesor del posgrado de Derecho de la UNAM y miembro del SIN Nivel 3. Sus principales publicaciones se ocupan, por una parte, de las teorías de los derechos, donde ha abordado problemas sobre el concepto de derecho subjetivo, los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos colectivos, entre otros. Por otra parte, también ha publicado sobre argumentación y metodología jurídica. Entre sus principales obras se encuentran El concepto de derecho subjetivo, por editorial Fontamara, en México, 1999, y El lenguaje de los derechos, por Trota, Madrid, 2007. Y Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos, por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2017. Con Samir Fajardo, Derechos de las Personas Jurídicas, de la UNAM, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018, y con Pamela Rodríguez y Pablo Larrañaga, Derechos Económicos,
Una aproximación conceptual, CEPAL-CNDH 2019. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford, Torquato Di Tella, Pompeu Fabra, Alicante y en el Institute for Science, Ethics and Innovation de la Universidad de Manchester. Es miembro del Consejo de Bioética, Asociación Civil y de la Asociación Luz Filosófica del Mundo Latino y de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política. Finalmente, el doctor Juan Jesús Garza Onofre es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Derechos Humanos, colaborador en el programa de radio Así las Cosas con Gabriela Warkentin y Javier Risco, con la sección Hemisferio Derecho por W Radio México y editorialista habitual de diferentes periódicos como el Reforma, The Washington Post y el Universal. Su libro más reciente, publicado por Tigran Leblanche en 2022, lleva por nombre La Escuela de Alicante de Filosofía del Derecho, Argumentación y Postpositivismo. A continuación, hará uso de la voz, dando la bienvenida, y será el moderador de esta sesión el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado. Maestro. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco que estén presentes en este conversatorio con el tema Manual Mínimo de la Argumentación Jurídica, la razón de la práctica. Quisiera, en primer término, saludar a nuestros ponentes y agradecerles por la invitación y sobre todo por compartir sus conocimientos, su experiencia y, como bien dicen ustedes, por la praxis, que creo que es lo más importante de todo esto. En primer término, le agradezco al doctor Roberto Lara Chagoyán, director nacional del programa de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Al doctor Juan Jesús Garza Onofre, Tito, como le gusta que le llaman, Tito, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bienvenido. Y al doctor Juan Antonio Cruz Parcero, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, quien se encuentra de manera virtual. Muchas gracias, doctor, también por estar aquí con nosotros, aunque sea de manera virtual. Saludo también a la doctora Mariela Poncevilla, presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Doctora, muchas gracias. Al doctor Juan Martín Granados Torres, asesor en políticas públicas, al maestro Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, al doctor Salvador Arbizo Galván, director de la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de Querétaro, al maestro Roberto Romero Bravo, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, a los representantes de colegios y barras de abogados, a los vicefiscales, a los directores, a los fiscales y a todo el personal de la Fiscalía en general que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí presentes todos ustedes. Y no quisiera también dejar de saludar a la magistrada Claudia Ivette Amezcua Rodríguez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato. Muchas gracias también por acompañarnos en este auditorio Cosmos que ya todos ustedes conocen y conocen la historia bien y del por qué se llama el auditorio Cosmos. Creo que hoy tenemos unos ponentes de lujo en este ciclo de conferencias que mes a mes estamos presentando en este auditorio con la finalidad, por supuesto, no solamente de escuchar todos estos temas que no solamente son del interés, sino del agrado, y por supuesto creo que nos sirven de manera muy particular y especial a todos los fiscales y a todo el personal de la Fiscalía. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos, y sin más, dejo el uso de la voz en el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Adelante, por favor, doctor.
me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Me es muy grato estar con ustedes esta tarde para presentar esta obra de Roberto Lara Chagoyán, Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, la razón en la práctica. Saludo al fiscal, el licenciado Alejandro Echeverría Cornejo, y a todas las personalidades que acompañan esta tarde a mis colegas en la presentación de este libro. Lamento también no poder estar presencialmente ahí con ustedes, pero pues a veces surgen contratiempos, dado que ahora ocupando una dirección de un instituto no me permite organizarme del todo bien mis tiempos, me los imponen también de otros lados. Pero vamos a empezar a comentar esta excelente obra del doctor Lara Chagoyán. Quiero llamar la atención primero sobre la importancia que significa tener en nuestro medio un manual mínimo, como él lo titula, y que además claramente responde a esas expectativas. Por ejemplo, es el curso de argumentación jurídica de nuestro maestro, en este caso el maestro de Lara Chagoyán y de Tito, bueno, vamos a decirle Tito. Es un manual de 870 páginas que realmente es muy bueno, pero cuesta mucho trabajo utilizarlo en un curso, además de que cuesta mucho dinero para los estudiantes. Es un manual pues para que los expertos podamos preparar en todo caso nuestras clases y seleccionar algunos materiales, pero realmente es un manual difícil de adoptar en un curso, en un programa de licenciatura o en un cursillo de capacitación, etcétera. De ahí la importancia de este manual que nos presenta Roberto Lara. Es un manual de 154 páginas, con una lectura muy accesible. Y yo celebro entonces el hecho de que se presente ya este manual, porque esto ya, digamos, es un avance importante para también a unificar contenidos, para empezar, digamos, a determinar qué cuestiones, qué temas son importantes en la preparación de los estudiantes en Derecho, o de profesionistas que no pasaron por cursos de argumentación y que tienen que capacitarse, ya sea en el Poder Judicial, ya sea en las fiscalías, ya sea en las defensorías, en las comisiones de derechos humanos, etcétera. Existe una necesidad de capacitarse, ¿sí? Porque siempre es importante mejorar nuestras habilidades argumentativas. El derecho actual exige un manejo experto de la argumentación, y cada vez esta materia es más relevante en los planes de estudio. De modo que este manual viene a llenar un vacío que existe en los textos que se utilizan. Existen varios textos de argumentación jurídica, existen varios textos que pretenden ser didácticos, pero que a mi parecer son un fracaso, y me parece tiene muchas virtudes, y voy a mencionar solo algunas para no extenderme demasiado. Creo que primero es una excelente selección de temas. Roberto Lara lo explica muy bien en la introducción. Él tiene ya una carrera profesional que combina la práctica, es decir, muchos años de experiencia trabajando en instituciones como el INE, trabajando en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, y tiene experiencia docente. Es un excelente profesor, y de ahí que la selección de temas que él nos ofrece justamente provienen de esa experiencia que él ha adquirido en muchos años, donde, digamos, él no digo intuye, porque es más que una intuición, es experiencia precisamente. Él sabe lo que hace falta en la formación
de los estudiantes. De ahí que los 10 temas que ofrece en este manual son temas que van de cuestiones básicas, conceptuales de qué es la argumentación, ¿sí?, hasta una serie de materiales metodológicos, de lógicos, ¿sí? Es muy importante la lógica para saber argumentar, hay que pasar a hacer un breve repaso por la lógica. Y la virtud de este manual es que, a diferencia de lo que muchas veces hacemos cuando tenemos que impartir estos cursos, y es usar manuales de lógica, él nos ofrece los temas con ejemplos del ámbito jurídico. Uno de los grandes, yo diría, de las cosas que más me gustó de este libro, es que todo el tiempo nos está presentando casos. Está discutiendo sentencias, está discutiendo argumentos del Poder Judicial, y eso es muy útil para los alumnos que vean que los temas de lógica no se quedan en los manuales, no se quedan en abstracciones, sino que tienen claramente un uso y un impacto en nuestra práctica judicial. Su libro comienza con ejemplos, el ejemplo de Augusto Franco, un joven que asesina, digamos, a una mujer, pero curiosamente ese día que él asesina a la mujer es el día que cumple 18 años, ¿sí? Con este caso tan interesante comienza el libro, y ya desde ahí engancha al lector, ¿sí? Es decir, ya el lector, creo, se va a enganchar con la lectura de este caso, y va a seguir el relato que nos ofrece de temas, donde sigue presentando casos, y este caso se convierte en un caso que va a servir, digamos, de hilo conductor también para tratar otros temas, ¿no? Entonces, este caso es interesante, se los termino de platicar para que no se queden con las dudas. En este caso, digamos, se comete un delito el día que cumple 18 años, pero al principio, digamos, lo procesan por delito de homicidio, porque pues, su acta de nacimiento dice que nació ese día, pero después se ampara y los abogados presentan el alegato de que en realidad él nació a las, creo que era así como a las 19:14 horas, consta en el acta que nació esta persona, y el hecho delictivo lo cometió a las 16 horas, es decir, 3 horas antes más o menos de haber cometido el delito. De modo que lo que hace Roberto Lara es presentarnos los argumentos que utilizó la Suprema Corte para decir que a esta persona no se le puede procesar como si fuera mayor de edad, dado que existe un vacío en la legislación, porque la legislación no dice exactamente a partir de cuándo se debe contar la mayoría de edad, es decir, si debe contar desde que comienza el día o si debe contar a partir de la hora que consta que nació la persona. La decisión entonces se toma argumentando precisamente a partir del principio pro persona que este joven no va a poder ser procesado como adulto. Ya desde ahí uno se engancha en la lectura y va a continuar, digamos, leyendo, teniendo casos interesantes, casos que muchos de ellos, Roberto Lara ha sido partícipe, digamos, en estos casos, ¿no? Él como secretario en la Suprema Corte seguramente estuvo involucrado en varios de estos ejemplos que se ponen aquí. De forma que este manual, digamos, tiene estas virtudes. Tiene la virtud de la claridad, es decir, es un lenguaje llano, es un lenguaje simple, se evitan entrar a discusiones teóricas complejas. Claramente, bueno, a un filósofo del derecho como a mí, quizá nos extrañamos entrar con más profundidad, pero también es de entender que no es el tipo de texto para entrar a profundidad en un tema. Este texto entonces pasa por una serie de temas que son fundamentales.
Parece ser que me salí. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Buenas. Hola. Sí, le escuchamos, doctor. Le escuchamos. Bueno, comentaba que el texto entonces pasa por temas básicos. Hay temas que es muy importante introducir, es decir, desde cosas muy básicas como qué es un argumento, ¿sí? Cómo identificar argumentos. Es curioso porque muchos de los que enseñamos argumentación nos damos cuenta cuando enseñamos esta materia que gente a veces muy preparada, gente que puede estar ya ejerciendo la profesión, incluso en el Poder Judicial, en ámbitos muy especializados, tiene muchísimos errores al identificar argumentos, tiene muchos problemas de comprensión de argumentos. El tema de la comprensión de qué es un argumento y en qué consiste una línea argumentativa, por ejemplo, no es una cuestión de novicios, no es una cuestión de jóvenes inexpertos. A los mejores abogados y a muchos abogados tienen deficiencias a veces grandes en su capacidad y su habilidad de identificar correctamente argumentos. La argumentación es algo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Pero no necesariamente lo hacemos bien, ¿sí? Entonces el manual va a guiar al estudiante, a quien use este manual, lo va a guiar por temas muy básicos, le va a proporcionar metodología muy interesante, le va a introducir en otros temas, por ejemplo el tema de las falacias, con ejemplos sacados de la práctica, donde el autor ejemplifica cómo en los mejores lugares se cometen falacias, es decir, las falacias son esos argumentos que parecen buenos y que no lo son, ¿sí? Y claramente es un texto muy importante porque nos ayuda, como yo les digo, yo por ejemplo uso un libro de lógica para enseñar falacias, que vienen ejemplos generales con algunos muy pocos ejemplos del ámbito jurídico. Aquí el autor nos proporciona un texto donde aborda una serie de falacias, no las tengo contadas, pero son más de 15, 20 falacias que aborda en el tema y que las va explicando con ejemplos jurídicos, es decir, cómo en el derecho nos equivocamos, cometemos este tipo de errores argumentativos. Yo recomiendo mucho este manual. No se necesita incluso cursar una materia o un curso de capacitación. Yo creo que es un texto que cualquiera se puede comprar, llevarse a su casa y en una tarde, 2 tardes leerlo completamente. Como les digo, es un texto que engancha desde el principio a una gente que está muy familiarizada en estos temas, digamos como yo. Se puede uno enganchar precisamente porque el autor va mostrando ejemplos, va mostrando cosas interesantes, nos va diciendo algo nuevo que a veces desde la teoría no ofrecemos o no somos capaces de ofrecer a los estudiantes. Es un texto bastante didáctico, ¿sí? Yo ya después al colega le mandaré algunas erratas que vienen por ahí. A veces se cometen pequeños errores que no quitan ningún mérito a la obra que estoy comentando, y que desde luego recomiendo totalmente. Dicho esto, para no excederme de los 15 minutos, y si hay oportunidad después comentar algún otro asunto, dejo la palabra aquí a mis otros colegas. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Antonio. Y como efectivamente usted lo comenta, basta un comentario como al que hizo referencia de
de lo que trae esta obra, creo que seguramente, igual que a un servidor, a muchos de los compañeros fiscales que están aquí, bastó ese comentario precisamente para enganchar y mostrar mayor interés precisamente en esta obra. Sin embargo, creo que el doctor Roberto Lara podrá precisamente ampliar esos comentarios y seguramente lograr enganchar aún más el interés de todos los que estamos aquí. Muchas gracias, doctor, y le doy el uso de la voz al doctor. ¿A Juanito? ¿A Tito? Sí. Ok. Bueno, primero que nada, gracias, de verdad que nos hemos sentido muy contentos en este viaje que hemos realizado a Querétaro, y bueno, conocer de manera presencial ciertas cosas que no había tenido la capacidad de hacerlo, como Cosmos, que muchos me hablan de Cosmos, de Nuevo León, yo soy de Monterrey y tal, y ahora ya entiendo un poco la lógica, y hasta que estamos en el auditorio Cosmos. Entonces, eso, y el tráfico, me ven a lo que en Querétaro hay mucho tráfico, y es otra cosa que me ha sorprendido mucho. Fuera de eso, de verdad muy contentos de estar aquí, y sobre todo eso que hemos hablado mucho, y que es en gran medida la vocación de descentralizar, ¿no? Uno que es provinciano, uno que no está, que acaba de llegar propiamente ahora a la ciudad, parecería que todo tiene que pasar por la Fiscalía General, por la Suprema Corte, por la Sala Superior, y lo cierto es que están pasando cosas más allá de la capital de la República. Entonces, bienvenido este diálogo, y de verdad con toda la disposición siempre desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de tender puentes de colaboración o de debate, ¿no? Y de verdad muchas gracias al fiscal Alejandro por el recibimiento, Rogelio, a toda la gente que nos ha abierto las puertas. Bueno, dicho este agradecimiento preámbulo, yo tengo una justificación, 2 elogios y 3 críticas a la obra de Roberto Lara. Y como somos amigos, podemos discutir y podemos criticarnos, y en ese sentido creo que hay unas cuestiones que me gustaría llamar la atención. Bueno, la primera es la justificación, y qué es la idea de escuela, y que es un poco lo que yo trato de hacer en el último libro, que también no es otra cosa más que un homenaje a nuestro profesor y maestro, que es Manuel Atienza, ¿no? Y en ese sentido, la visión que nosotros, como alumnos suyos o como personas que hemos estudiado en él, es una visión de una concepción del derecho. Que, ojo, concepción del derecho puede haber distintas, ¿vale? A nosotros la que nos parece más adecuada, y la que parecería ser más convincente para los actuales modelos de democracia constitucional, parecería que es entender al derecho como argumentación. Y dicho esto, una de las críticas que ya se le ha hecho a Roberto, pues que parecería que el libro pendula dentro de solo una escuela de pensamiento, que es la escuela alicantina, la escuela principalista o la escuela de argumentación, ¿no? Yo creo que en esto hay que decirlo. No todo es argumentación dentro del derecho. El derecho también es otras cosas. El derecho es burocracia, el derecho es poder, el derecho es violencia, el derecho es supresión. El derecho es lógica, analítica. En ese sentido, la justificación del por qué entablar un diálogo, por qué vale la pena leer o entrarle propiamente al libro de Roberto, y que es en gran medida un coletazo de muchas de las ideas de la escuela alicantina, es porque sinceramente, para los tiempos que corren, creo indispensable el uso de la argumentación y de la razón práctica, ¿no? Esa es una justificación. Enseñar mis cartas, a pesar de que nos peleamos, a pesar de que tengo algunas reservas, creo que vale la pena saber dónde estamos. Y habrá otras escuelas y cada una tendrá sus virtudes, pero en ese sentido, a mí por lo menos me parece convincente esta concepción del derecho. Esa sería la justificación. Ahora paso a los 2 elogios o las 2 virtudes que tiene el libro. En definitiva, uno es el precio. La inflación está canija, ¿no? Sabemos lo que cada quien les ha afectado los días, pero más allá de la broma del precio, lo cierto es que el manual tiene un componente pedagógico fundamental. ¿Cómo aprendemos argumentación? Y Atienza dice argumentando. Todo bien. ¿Cómo se aprende argumentación? Discutiendo, argumentando, descubriendo falacias, pero necesitas una guía, necesitas un ABC, ¿no? Y esto a mí me resulta muy seductor, porque es un libro que yo me atrevo a ponerse a mi alumnado cuando imparto clases en la UNAM. ¿Por qué? Porque
tiene la vocación de que se nota que Roberto es un jurista excepcional, más allá de que es una gran persona. Es una persona que ha pasado 15 años en corte, tanto en tema jurisdiccional como administrativo, pero nunca ha dejado de dar clases. Entonces tiene una vocación. Se lo daría como una recomendación a sus alumnos, entonces quiere decir que es una excelente obra. Sin embargo, creo que el que nos debe platicar más de la obra y responder a esas interrogantes, pues es usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. No quiero repetir los saludos y los elogios para no parecer priista, pero saludo y agradezco la atención que nos han brindado, la anfitrionía de primer nivel. Venimos de comer un bistec de este tamaño, eso a cualquiera satisface. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Es un gusto estar en Querétaro, vecinos por los dos lados. Yo soy de Guanajuato, pero vivo hace 22 años en la Ciudad de México, entonces simplemente los crucé de lado a lado, y siempre que voy a mi casa, a cualquiera de mis dos casas, paso por Querétaro, y siempre es un gusto pasar por este estado, que además tiene una rivalidad histórica infundada, porque en realidad la independencia la hicimos en Guanajuato, y ni modo. Y la batalla de Celaya, pues Pancho Villa perdió en Celaya, ¿no? Aquí muy cerca de aquí, por cierto. Bueno, dicho esto, voy a primero agradecer los elogios que han hecho al libro. No soy yo quien para calificar mi propio trabajo, por supuesto. Dicen por ahí que alabanza en boca propia es vituperio. Entonces no voy a agregar nada con respecto a las alabanzas que ha hecho Juan Antonio, que además somos amigos de toda la vida, y de Tito Garza, por supuesto. Pero sí voy a referirme entonces a las críticas. Voy a abordar una por una de las tres que hizo, y luego, si me dan un poquito de tiempo, voy a contar un poco el contexto de descubrimiento de la obra, ¿no? La justificación de la obra. Bueno, la primera crítica la acepto, es una crítica fundada y tiene una explicación. Quizás no una justificación, porque yo soy un profesor, soy un académico, debo hacer libros para todos, un libro que tenga una función de universalidad, un compromiso con la universalidad, y no lo tiene claramente. ¿Por qué? Porque yo estuve 15 años haciendo sentencias, aún los últimos 4 años que estuve en el centro no dejé de trabajar la pluma con la proyección de sentencias, y pues claro, tengo una malformación de origen. Es decir, lo que yo más conozco es lo que hacemos del lado de los jueces, lo que hacemos los proyectistas, los jueces, los titulares, una vez que ya llegaron los argumentos de las partes. ¿Me explico? En el caso mío, pues lo que yo más hice fue amparo, y por eso van a encontrar la mayor parte de ejemplos de amparo. Ahora, el amparo es tan transversal, el amparo es como la segunda parte del derecho en México, ¿no? Quien no sabe amparo no sabe derecho en este país. Así te dediques a lo que sea, hay que saber amparo. Y por ese lado, trato de explicar, digamos, mi malformación, o lo que me condicionó a escribir el libro en clave más como judicial. Ahora, en defensa, Tito, pues esta crítica, tú mismo lo dijiste, no es solamente para mí, ha sido en general para la argumentación jurídica desde los años 50. La mejor argumentación, o los mejores libros, el mejor pensamiento de una Alexis y de un McCormick fue siempre para los jueces. La crítica, Dworkin fue juez, en fin. Y estoy de acuerdo contigo, cojo la crítica bien, porque falta una teorización, una argumentación, una teoría de la argumentación para fiscales especializada, para abogados practicantes, postulantes, y para administradores. Ya hay una para legisladores, que la hizo el propio Atienza. Hay una obra muy poco conocida, que es Argumentación en materia legislativa, que es el profesor Atienza. Y luego en el libro que enseñó Juan Antonio, el azul, que es como nuestra Biblia para los que estudiamos con él, le dedica apenas un capítulo de 10, me parece, a el tema de los contextos de la argumentación, y le dedica en realidad muy poco tiempo, porque también el libro de Atienza puede estar más concentrado en la labor del juez. ¿Me explico? Entonces sí, es cierto, el libro o la teoría de la argumentación tiene que desarrollarse, quizás nos toca a nosotros. Tito ha sido uno de los continuadores de esta
de esta corriente alicantina, de esta escuela que fundó Atienza, y la batuta que le tocó tomar a Tito con su juventud y su frescura ha sido la del abogado. Su trabajo se ha centrado en la figura del abogado, y me parece que, déjame regresártela como buen argumentador, más bien te toca a ti. Te toca a ti hacer el manual que hable de cómo se argumenta desde los abogados judicial en la parte que le corresponde al abogado o al fiscal. Y me parece que lo que faltaría, buscan defender el interés de su cliente, buscan defender el interés del Estado, en caso de ustedes los fiscales. ¿Me explico? No están llamados a dar la respuesta justa, correcta, constitucionalmente válida. Ustedes van a hacer lo posible para convencer al juez de que ustedes tienen la razón, igual que el abogado, igual que el defensor de oficio, igual que el defensor público. Pero es el juez el que va a tener la última palabra. Por lo tanto, yo creo que falta el elemento estratégico. Atienza por ahí de algunas claves, como el juez se centra más en la concepción material de la argumentación, basada en la idea de verdad y de justicia, y el abogado tendría que basarse más en la cuestión dialéctica, pragmática, de llegar a acuerdos, de convencer a un auditorio, etcétera. Entonces, esa crítica la comprendo, la acepto, creo que no solamente me corresponde a mí, pero es certera la crítica. La segunda, relacionada con el elitismo que puede generar el estar hablando entre nosotros, el estar creando teoría un poquito lejana a la ciudadanía o a los problemas prácticos, ¿no? Bueno, a mí me parece que en este sentido las propias observaciones que han hecho esta tarde responden tu crítica, porque quizás el mío no logre, mi libro no logre pasar completamente la frontera hacia lo ciudadano, lo claro, lo medianamente comprensible, pero es un gran esfuerzo, creo, bueno, por lo que han dicho los comentadores, ¿no? O sea, mi libro sí se sale del común de los libros de derecho, que son abigarrados, que son dogmáticos, que son técnicos, que a veces inclusive parecen estar escritos a propósito para no ser entendidos. Y yo conozco muchos profesores, autores que dicen, no, es que yo no escribo para la plebe, escribo para el experto, para el abogado, el que quiera leer mis libros que estudie, ¿no? Y yo trato de hacer un esfuerzo para evitar esto. Falta mucho camino, muchas yardas por recorrer, pero lo trato de hacer, y por los comentarios que he recibido, en alguna medida se logra. ¿Cómo fue que se logró, digamos, esta encomienda? A partir de una idea que yo tuve de traducción. Yo tengo por ahí alguna línea de investigación medio abandonada, pero que trabajé hace mucho tiempo, sobre la conexión que hay entre teoría y práctica. Y se los voy a plantear en una figura que van a entender todo el mundo, ¿no? Jurídicas está en el sur de la Ciudad de México. Es una especie de templo sagrado, es una especie de palacio del razonamiento y del expertise jurídico, de todo el país además, no solamente de la Ciudad de México. Y la Corte y Niños Héroes, que es donde están los tribunales locales, está muy lejos de CEU. Cuando alguien de CEU, de Jurídicas, va a Niños Héroes, los de Niños Héroes le pueden decir, usted profesor, usted sabe decir las cosas muy bien, usted sabe todas las categorías y todas las distinciones y todos los autores, pero ¿por qué no nos hace usted aquí un desechamiento? ¿Por qué no nos hace usted una integración? ¿Por qué no hace usted unas conclusiones? ¿Por qué no viene usted a una audiencia y demuestra todo lo que usted escribió en ese libro? Entonces los juristas prácticos, los fiscales, los jueces, etcétera, les dicen lo que diría mi abuelo Porfirio, ¿no? Porfirio Lara, una persona de rancho. Dice mi abuelo, usted no es capaz de sacar un perro de una milpa, ¿no? Imagínense nada más un perro perdido en la milpa, lo difícil que debe ser. Y esa es la imagen que se tiene a veces en la práctica judicial de los de Jurídicas. Jurídicas como un ejemplo paradigmático nada más, por supuesto. Hay un Jurídicas en cada estado de la República, ¿cierto? Que parece que están ahí los estudiosos en una urna de cristal y que no se mojan tantito con la práctica. Pero la crítica también está del otro lado. Los de Jurídicas van a Niños Héroes y le dicen, usted no sabe leer, no sabe escribir, no se entiende, no tiene redacción, no tiene ortografía. Qué vergüenza que usted sea un abogado, juez, jueza, etcétera, con estos escritos. ¿Me explico? Y sobre todo que no tiene un aparato teórico fundamental, de base. Y creo que las dos críticas, las que se hacen mutuamente, las que nos hacemos mutuamente los teóricos y los prácticos, son fundadas. ¿Me explico? Porque
habiendo excepciones, no quiero generalizar, sería una falacia. Muchas veces los teóricos nos encerramos en nuestro cubículo o en nuestro grupo de seminario para hablar entre nosotros, sin importarnos mucho lo que pasa en una fiscalía, en un juzgado, en un colegiado, en la corte. Y podemos criticar con mucha soltura y con mucha solvencia ese trabajo que hacen los prácticos, que nos parece de segunda categoría, no nos llega, no está a nuestra altura de nuestra capacidad, de nuestros doctorados y nuestros títulos. ¿Me explico? Pero exactamente nos ven igual de deleznables los prácticos. Será usted muy de jurídicas y doctor en no sé en cuántas cosas, pero yo sí sé hacer cosas, yo sí resuelvo problemas de la gente, yo sí dicto sentencias, yo sí integro investigaciones, etcétera. Entonces el desprecio es mutuo en ese sentido. Y lo real, lo deseable sería que, lejos de quedarnos con estas impresiones más bien caprichosas y de celos profesionales, tendríamos que tender más puentes y escuchar, abrir los ojos con algo de humildad. Es decir, efectivamente yo creo que los juristas prácticos tienen mucha razón en lo que nos dicen a los teóricos de ponernos a ver la realidad, a ver el terreno de la realidad. Y los juristas prácticos tendrían que tener también la humildad de decir, hombre, algún curso teórico no estaría mal, ¿no? Y volver a leer nuestros libros y aprender a escribir mejor. Les cuento una anécdota rápido. El ministro Cosío, cuando llegamos a la ponencia en el año 2004, lo primero que hizo fue contratar a una doctora en lingüística para que nos diera clases, a todos, a mí incluido, clases de español. Así. Y la contrató para que nos diera clases más o menos cada 2 veces por año, en una clínica que José Ramón Cosío le llamó Patologías de las Sentencias de la Corte. ¿Qué hacíamos? Le dábamos nuestros proyectos a la doctora, una doctora que no era abogada, doctora en lenguas, los leía y nos despedazaba, nos hacía pedazos en redacción. En esas patologías nosotros descubríamos cuán equivocados estábamos al escribir, al redactar, a no distinguir una narración de una descripción, de una argumentación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bien útil que abramos los ojos en uno y otro extremo de la palestra para poder tender puentes y comprendernos más y hacer las cosas mejor. Bueno, yo no sé en qué grado lo logré, pero traté de ponerme en los oídos del jurista práctico. ¿Qué le gustaría leer? ¿Cómo le gustaría leer a McCormick, a Alexi, a Atienza? ¿Cómo le gustaría leerlo, escucharlo, sentirlo, ¿no? Para poderlo entender y ponerlo en práctica. Y al revés, ¿cómo le gustaría a un profesor como Juan Antonio Cruz, como Tito Garza Onofre, de jurídicas, ver lo que aprendimos en los libros de texto y de los grandes autores, una cuestión transformada en un lenguaje judicial, un lenguaje práctico? Esa fue la idea de hacer de traductor. Conozco más o menos la jerga judicial y conozco la jerga académica. Bueno, traté de no cargar las tintas en ninguna de las dos jergas, sino buscar un intermedio, buscar un punto medio para que se pueda comprender de los dos lados de la trinchera. Esa sería un poco la idea del elitismo que intenta paliar este libro, que intenta combatir, aunque sea en un grado mínimo. Y la tercera crítica, que es la que me parece más polémica o que puede dar más discusión, es la del lenguaje incluyente. Efectivamente, yo no estoy en contra del lenguaje incluyente, pero sí estoy en contra de la arbitrariedad y de la anarquía que se está generando en el mundo para poder cada quien aproximarse a lo que consideramos neutral, sin reglas, sin metodologías y sin una estructura, digamos, que le permita ser funcional. Todo mi problema es con la funcionalidad, no con el sentido de la inclusión. Soy un convencido de la igualdad, desde luego, de la no discriminación y de que no todos, ni todas, ni todes quieren escuchar o tenemos las ganas de escuchar un lenguaje cargado hacia una forma de ver el mundo. Por supuesto que sí. Sin embargo, para que esto suceda, por ejemplo, nosotros somos hijos del latín, los que hablamos castellano, hijos del latín. Para llegar a hablar español, pasaron muchos siglos de transformación y de mala pronunciación del latín. Como dice Javier Cercas, un autor español, todas las lenguas romances son latín mal hablado. Español es un latín mal hablado. Pero ¿cuántos siglos pasaron para que lográramos construir un sistema coherente y funcional de comunicación llamado castellano, español? Muchísimos, y hay academias que regulan, hay reglas de acentuación, se van juntando cada año y van cambiando las reglas, pero es muy lento el proceso. ¿Para qué funcione? Ojo, no para saber si tienen la verdad, yo no creo que la tengan, creo que es patriarcal, claro que sí,
pero ha costado un montón de siglos construir estas reglas. Si hoy yo escribo mi libro, como me lo sugirieron en el TEC, en algún sector de la academia me dijo, ¿sabes qué? Que sea Roberto el primer libro con lenguaje incluyente. Y le dije, yo no soy capaz de hacerlo. No tengo la capacidad porque no existe un sistema coherente de reglas que nos permitan decir cuándo se usa el todes, cuándo se usa la arroba, cuándo se usa la X, y me parece que no se entendería un libro por una cuestión funcional. A lo mejor lo voy a entender yo o la persona que me asesoró para escribir así, pero les aseguro que hay tantos colectivos, los LTGBI, no sé qué, que cuando leyeran esto dirán, esto está cargado al feminismo, esto no sirve, sectario, discriminador, ¿me explico? Y si lo leyera el sector LGTBI diría lo mismo, porque no se han puesto todavía de acuerdo todas estas corrientes, estas estructuras muy justificado que estén tratando de reclamar su lugar, pero no hay un sistema coherente. Por lo tanto, por una cuestión estrictamente de funcionalidad, yo me negué a poner mi libro así. Por ejemplo, ¿cuántas veces o cuántas conferencias ustedes han escuchado en lenguaje incluyente de pe a pa? No creo que hayan escuchado una sola. Escuchan el saludo que es político, es un mensaje político, un planteamiento, ¿no? Un statement. Yo saludo, el gobernador saluda, el magistrado, la magistrada saluda, de manera incluyente, saluda, pero articula su discurso en español patriarcal, lo siento. Tito Garza, todo lo que dijo, lo dijo en español patriarcal. Juan Antonio Cruz Parcero, todo lo que dijo fue en español patriarcal. Yo llevo no sé cuántos minutos, espero que no muchos, hablando en español patriarcal. ¿Qué le vamos a hacer? Eso funciona en el sentido de que ustedes entienden lo que digo. Se da el circuito de la comunicación. De otro modo, me parece que estaríamos ahorita perdidos en el todes, todas, todes, ¿me explico? No porque lo desprecie, ojo, no es ninguna crítica burlesca, para nada, absolutamente. Es estrictamente de tipo funcional, nuevamente, ¿no? Y quizás exista con el paso del tiempo, y no creo que falte mucho, un sistema que los expertos en lingüística se pongan a trabajar con los colectivos de igualdad o que buscan la igualdad y empiezan a ponerse de acuerdo en un sistema coherente. Y aquí sí, yo, antipositivista que soy, creo que el mundo de las reglas, el libro de las reglas, va a tener que volver a mandar, si queremos un lenguaje incluyente que sea funcional y de uso común para todos y para todas. Bueno, con esto respondo a tus observaciones, Tito, muy bienvenidas, desde luego, y termino con un mensaje final de lo de mi libro, de cómo fue que surgió, solamente con una anécdota. En primer lugar, el TEC de Monterrey tiene un programa de manuales mínimos. Este es el segundo que hacemos en el TEC, porque estamos acompañando nuestro modelo de enseñanza del derecho, que se llama TEC 21. Y este libro está pensado, en primer lugar, para los estudiantes de nuestro programa, pero no es privativo del TEC, puede ser perfectamente leído, como lo han escuchado, por cualquier estudiante de licenciatura en Derecho, o de estos cursos cortos que se dan los fines de semana, inclusive me atrevo a decir que alguna maestría, no sé, como un complemento de algunas lecturas, podría funcionar. Entonces, esa es la respuesta, la idea de por qué lo hice, ¿no? Porque me lo pidieron. Fue un encargo de mi jefa en mi trabajo y lo hice. Pero, por otro lado, alguien me ha preguntado cuánto tiempo te llevó a hacerlo. La verdad que lo hice en la pandemia y lo hice relativamente rápido, pero en realidad no fue rápido. Yo di el curso de argumentación jurídica en el ITAM durante más de 10 años. Y cuando yo llegué del doctorado, daba un curso pues muy cercano, muy parecido a lo que dice Atienza en los libros, ¿me explico? En sus grandes libros. Por lo tanto, creo que mis primeros cursos del ITAM eran demasiado teóricos, demasiado complicados para los alumnos. Una vez que me permito, que la vida me da la oportunidad de entrar a la corte, yo empiezo a modificar mi propio curso con los casos. Yo empecé a hacer esto que ahora llaman los pedagogos el aula invertida. En lugar de empezar a explicar a Lexi o a McCormick o a Perelman, yo empecé a darles una sentencia, o un pedazo de una sentencia, o unos agravios, o unos conceptos de violación. Y a partir de que los chicos vieran lo que estaba ahí bien o mal, empezamos a meter los temas, o sea, al revés. Primero usted vea cómo es la argumentación de hecho en la práctica y luego vamos a ver qué autor lo criticaría, qué escuela, qué corriente, qué concepto, qué diferenciación, etcétera, ¿no? Y así fue como yo fui cambiando mi curso
Por lo tanto, con todos estos casos que yo ahí mismo, algunos participé de ellos, etcétera, ya tenía mucho material cuando me pidieron el manual. Entonces lo que agarré fue mi curso del ITAM, actualicé algunas cosas y me puse a escribirlo y fue relativamente rápido, pero esto en realidad tiene detrás como 10 años de experiencia teórico-práctica, dando el curso para licenciatura en Derecho, ¿no? Y bueno, finalmente el nombre. ¿Por qué el nombre? El nombre, yo no le quería poner ese nombre, desde luego es un nombre extraño. Hoy me cuestionaba la magistrada presidenta del tribunal por qué manual mínimo. Y bueno, el nombre ya estaba acuñado en el TEC por la colección que estamos haciendo, pero yo no quería quedarme con el puro título de Manual Mínimo de Recomendación Jurídica y le puse el subtítulo, me lo permitieron en Tirant y en el TEC, La razón en la práctica, como un homenaje a Atienza y al mismo tiempo a Kant, ¿no? Es un juego de palabras muy kantiano, razón práctica, la razón en la práctica, y trata de ser de manera medio críptica un homenaje a Manuel Atienza, a quien está, por cierto, dedicada esta obra. Finalmente, dado que la discusión del título fue algo que antes de que me dijeran que era oficial, me nubló un poquito la cabeza, discutí con un amigo querido, académico, Gerardo Laveaga, que es un personaje muy particular, es, como diríamos, es un iconoclasta, está siempre cuestionando todo, y somos amigos, y el anterior libro que hice me lo criticó muchísimo en el título. Roberto, eso no lo va a comprar ni Dios, ¿a quién se le ocurre poner el que tú hiciste aquí, ¿no? Rogelio, el constitucionalismo mexicano en transformación, tensiones, ¿qué es eso? Y entonces me dijo, la próxima vez que hagas un libro me preguntas. Y yo le pregunté a Gerardo, oye, ya hice un libro, ¿cómo le ponemos? Y me dijo, a ver, dime, ¿en qué se diferencia tu libro de los demás? Le dije, bueno, pues que no habla de los casos clásicos del mundo que todos los libros hablan. Por ejemplo, el de Alexi con el caso Titanic, ¿no? Este libro no es del caso Titanic, es de casos mexicanos prácticos, reales. Y me dice, bueno, ya tengo el título, vamos a ponerle Adiós al Titanic. Entonces, quedaba peor la solución de Gerardo, naturalmente no le hicimos ningún caso, además que lo puso la editorial y ya está, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes si quieren hacer alguna pregunta, no lo sé los organizadores. Muchas gracias. Si alguien desea hacer una pregunta, este es el momento. ¿Alguna pregunta, jóvenes y no tan jóvenes? Medio. Doctor Juan Antonio, ¿quisiera agregar algún otro comentario a esta ponencia? Espero que me escuchen bien. Bueno, yo me la he pasado escuchándolos ahorita en la presentación. Obviamente, como muchos textos que valen la pena, pues como ya Tito adelantaba críticas, pues uno puede también meter ahí su cuchara para criticar a los colegas. Hay que decir que en la escuela de donde provenimos nosotros, hacer críticas no es algo malo, sino algo positivo. Es decir, aprendemos de nuestros errores, aprendemos de que nos señalen o aprendemos de la discusión que se puede trabar sobre algún tema. Yo me dejé un poco los temas críticos dado que teníamos poco tiempo de participar, pero le lanzo a Roberto una bola caliente, a ver qué me contesta. Obviamente cuando uno trata de poner ejemplos y de hacerlos claros y de hacer distinciones para que los alumnos aprendan, pues corre el riesgo obviamente de simplificar demasiado, de no explicar de un modo del todo correcto, diría yo, dado que uno está pensando en qué es lo básico que un estudiante tiene que
que aprender y con qué conceptos y con qué distinciones se debería mover en este terreno de la argumentación. Bueno, hay un tema que a mí, digamos, lo pasé ahí y me hizo ruido, que es el tema de la discrecionalidad, ¿sí? El tema de la discrecionalidad, que está dentro de las formas de razonamiento, me parece, que explica Roberto. Entonces hay varias cosas que él explica ahí en ese tema, pero creo que, por ejemplo, la discrecionalidad judicial, la discrecionalidad que tienen los funcionarios y que tienen los jueces para determinar el contenido de las normas, él lo limita a lo que se llaman las reglas de fin, es decir, a preceptos que ordenan alcanzar ciertas finalidades. Y eso está bien, desde luego que las reglas de fin implican que quien va a usar una regla de fin tiene que razonar discrecionalmente, elegir los medios adecuados para alcanzar las finalidades que se proponen. Él pone un ejemplo donde el razonamiento ordena alcanzar el interés superior de la niñez, ¿sí? Y claro, cuando se introducen conceptos de esta naturaleza, ¿sí? Pues hay que determinar en casos concretos, en contextos especiales, en circunstancias especiales, qué es lo mejor para un menor. Y el caso que pone es otro caso de otro amparo interesante, no se los voy a platicar para no entretener demasiado, pero yo creo que la discrecionalidad está no está relacionada solo con las reglas de fin, está relacionada, por ejemplo, cuando él introduce ahí el tema de la ponderación, también está relacionada con el tema de la ponderación y también está relacionada con otras formas de aplicar normas, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, un jurista importante, Hart, presentaba un ejemplo que era una prohibición de prohibida la entrada de vehículos al parque, el concepto vehículo es vago y se presentaba un caso donde si, por ejemplo, un niño en su triciclo, una señora con una carriola, tenían prohibido entrar al parque. ¿Por qué? Porque el concepto es vago. De modo que en esas circunstancias también existe discrecionalidad, también el juez ejerce poderes discrecionales para interpretar o para aplicar la norma. De modo que, por ejemplo, ahí ya con esto termino, la discrecionalidad está en más partes de las que supone esta explicación que nos ofrece Roberto. ¿Quiere hacer algún comentario, doctor? Los de Alicante nunca nos quedamos callados, siempre vamos a responder por vocación. Sí, Juan, claro, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, no queda ahí. Si acaso yo nombro dos formas, las reglas de fin y las directrices, pero porque estoy siguiendo un poco la metodología de las piezas del derecho, ¿no? Estoy identificando argumentos con algún material específico. Pero desde luego la discrecionalidad tendría un lugar, digamos, es un pecado grave para hacer un libro de argumentación sin entrar o sin abordar medianamente, de manera completa, el tema de la discrecionalidad, de la derrotabilidad, etcétera, ¿no? Entonces acepto la crítica y me parece que podríamos se pudo haber pensado en un apartado, en un subapartado de algún capítulo que tratara estos temas, pero tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? Yo no desconozco, digamos, esto, pero a lo mejor no advertir al lector le puede confundir pensando que la discrecionalidad se agota en las reglas de fin, lo cual es absolutamente falso. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quisieran hacer alguno de los ponentes? Gracias, buenas tardes. Es en relación al último punto del lenguaje incluyente. Exacto. Me parece que se ha hecho el análisis desde un enfoque meramente gramatical. Y la RAE también ya ha establecido que ella no establece las reglas, es decir,
solamente es el reflejo de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Tan es así que ha modificado esas reglas a partir de lo que ha estado pasando de momento a momento. Entonces, no es necesario ampliar un poco el debate y poner el foco de atención en que el derecho también tiene que ser un agente de transformación y que no solamente las juezas y los jueces o los postulantes, sino también la academia puede ser un agente de transformación y empezar a hacer textos con lenguaje incluyente, porque si nos esperamos a que establezcan las reglas, pues esto efectivamente va a tardar algún tiempo. Y sí he escuchado clases o cátedras con lenguaje incluyente. La profesora Micaela Alterio y la profesora Laura Clérico son dos de las profesoras que yo he escuchado con lenguaje incluyente. Bueno, yo reaccionaría con un argumento que le escuché precisamente a Manuel Atienza al respecto, ¿no? Ahora estuvo con Tito en jurídicas, en la facultad, de Derecho de la UNAM, y se armó un debate terrible al respecto. Eso fue lo que más se comentó de esta última visita de Manuel Atienza. Bueno, un argumento es el siguiente, a ver, las reglas van delante o detrás de los hechos. Podemos verlo de los dos enfoques. Si las reglas van por detrás de los hechos, es porque el mundo cambia, pide nuevas reglas y entonces se producen las reglas, ¿cierto? Así es como regularmente funcionan las cosas, no solamente en el derecho, en todo. Es decir, hay un cambio en el mundo, unos ajustes que se tienen que hacer que necesitan un encauzamiento. Ese encauzamiento regularmente está basado o está depositado en las reglas sociales, reglas morales, religiosas, jurídicas, etcétera. Ahora, cuando hay ciertos movimientos, cuando hay ciertas corrientes ideológicas del pensamiento, y no es algo nuevo, ha pasado todo el tiempo también, que han buscado invertir la ecuación, han fracasado. Es decir, ¿saben qué? No debemos seguir haciendo esto, pero lo hacemos. Entonces vamos a poner una regla para evitarlo, no para contenerlo, para transformarlo, como dices tú, ¿no? Una transformación. El derecho es un agente de transformación social, desde luego, es el instrumento civilizatorio por excelencia, pero va en ese orden, según Atienza, ¿no? Y yo creo que tiene toda la razón. El cambio de fáctico llega y después lo normamos, lo arreglamos, etcétera, y siempre va a ir detrás, un poco tarde el derecho, va a ir tarde. Si nos queremos adelantar, podemos, desde mi punto de vista, y lo pongo a discusión, podemos encallar, como han encallado en otras ocasiones y en otras partes del mundo, este tipo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando una determinada ideología llega por la fuerza a un Estado, estoy hablando de una dictadura, esa dictadura ha querido, voy a poner el ejemplo de España. Cuando triunfó Franco en la Guerra Civil, Franco quiso transformar la realidad que era, por ejemplo, que hablan diferentes lenguas en diferentes regiones de España, gallego, catalán, valenciano, etcétera, ¿no? Y Franco dijo, se acabó, aquí todos somos españoles y por decreto, porque lo dice la ley, vamos a hablar en castellano. Pobre de aquel que no hable castellano, porque lo metemos a la cárcel, lo excluimos, y verdaderamente intentó hacer esta españolización forzada por el derecho, por la sanción, por las reglas. ¿Me explico? Fracasó, porque los catalanes no van a dejar de ser catalanes por decreto presidencial o decreto del dictador. Y adelantar las reglas para pensar que se transforma la sociedad puede tener motivos perversos como el de Franco o motivos nobles como el del lenguaje incluyente. Pero me temo que tendría el mismo tipo de destino, un fracaso. Micaela la conozco, la he escuchado, pero yo no la he escuchado hablar, he discutido con ella y no recuerdo que haya mantenido desde 2 horas, digamos, de discusión, el todes y quizás me la he perdido, o a lo mejor ya afinó su metodología
y lo hace de manera coherente. No lo he escuchado, pero voy a ver qué tal, ¿no? Ahora, yo te aseguro que en el mundo hispano nada más van a salir otras Micaelas que no están de acuerdo con Micaela, porque simplemente la última letra ya cambia cada mes, ¿no? Ya no es de plus y no sé cuánto, y va cambiando, y cada quien va teniendo una mejor razón para decir, te faltó ese sector, te faltó ese sector, te faltó ahora. Las identidades el tema de la identidad es profundo, es filosófico, tiene mucho que desarrollar todavía, pero creo que no hay un acuerdo, me doy a entender. Entonces, yo no estoy en contra de que esto logre parecer, pero me parece que para ponernos de acuerdo va a costar trabajo de manera pacífica, a menos que decidamos, como Franco, que va a ser una regla y que a mí no me van a dejar entrar a este auditorio por hablar en lenguaje castellano. ¿Me explico? Cuando a mí ya no me dejen participar en una mesa de debate, porque usted cómo habla, usted dice todo y lo mantiene todo el tiempo, puede usted venir. No habla así, entonces usted está excluido, ahí me voy a preocupar. ¿Me explico? Porque entonces esto ya no va a ser un tema de igualdad, sino un tema sectario. Y a mí lo que más miedo me da en estos cambios deseables, justificados, etcétera, es el sectarismo. Nada más. Magistrada Clara, ¿alguna otra pregunta? Creo que otra fácil. Creo que si no hay alguna otra pregunta, la verdad es que a mí no me queda otra cosa más que agradecer sus excelentes comentarios, su participación, e invitarlos que, por supuesto, a que pudiera existir otra oportunidad de poder escucharlos. Nosotros estaríamos completamente abiertos, abiertas y abiertes a volverlos a escuchar. Y también quisiera, si gusta, señora Quidrera, perdón, Encantada, señor fiscal. Adelante, por favor. Gracias. El doctor también a usted, Juan Antonio. Perdón. En este momento, el fiscal general, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, hará llegar al doctor Juan Antonio Cruz Parcero, quien ahora nos ha convivido de manera virtual con nosotros, un agradecimiento. En lo particular lo recibirá. De igual manera, le pido a mis compañeras se acerquen a la línea de honor para que le hagan entrega al fiscal general, quien a su vez entregará primero al doctor Juan Jesús Garza Onofre, que fue la primera participación en esta línea presencial. Un agradecimiento que dice: ahí se expresa la gratitud por haber participado en este conversatorio. De igual manera, al autor de la obra, el doctor Roberto Lara Chagoyán, deseando, por supuesto, que esté nuevamente con nosotros de una manera muy, muy pronta. Si gusta usted despedir el evento, señor fiscal. Pues ya nada más agradecer en su gran mayoría aquí, comentarles, doctores, la gran mayoría de la gente que está participando es gente de la Fiscalía, en su gran mayoría son fiscales. Digo, también sé que hay peritos, también sé que hay algunos policías. Por supuesto que nos acompañan algunos líderes y representantes de los colegios y de las barras de abogados, con algunos compañeros también. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Juan Martín, que, bueno, ustedes ya conocieron la historia de Cosmos, a la magistrada Claudia, a nuestro amigo Rogelio, que siempre nos apoya precisamente para que este tipo de conferencias, la verdad, tan interesantes, tan de mucha sapiencia, sean seguramente de mucha utilidad para todos nosotros, y solamente puedes agradecer, y creo que la mejor forma de agradecer a ellos es con un aplauso. Sí.